Hola, bienvenidos al Ministerio Evangelístico Misión Pablo, la sección llamada ¿Qué dice la Biblia?, transmitido también por Sendas Online. Dios les bendiga. Sí, buenas. Que Dios de los cielos me los bendiga rica y abundantemente a cada uno de los que nos oyen en Sendas Online. Amados amigos, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta hora un texto bíblico de las Escrituras. Quiero compartir el tema, no es tema, sino el título: Has dejado tu primer amor. Es una demanda de Dios hacia la iglesia de Éfeso. Y quiero invitarlos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Vamos a leer detenidamente estos 5 versículos para que nos podamos ubicar en qué es lo que está hablando aquí el escritor y por qué lo está hablando. Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Ok, ahí estamos mirando la exhortación que le da el Señor a la iglesia de Éfeso. Vamos a mostrar a través de este compartimiento de la palabra que muchas veces la persona, cuando permanece muchos años en el cristianismo, llega el momento en que baja la guardia y se constituye más religión que espiritualidad, pierde su fervor. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en el cristianismo, porque cuando la persona está empezando en el cristianismo, muchas veces le dicen: usted está en el primer amor, porque está empezando, entonces empieza con aquel fervor, testificando, leyendo la Biblia, testificando, orando, etc. Pero llega un momento en que dice la gente que perdió el primer amor, que realmente eso no es así. El primer amor tiene que permanecer siempre en la vida de nosotros. Pero la gente, o mucha gente, ha entendido así. Entonces, cuando usted se da cuenta, empieza a bajar las baterías y ya no era aquella misma persona que empezó en los caminos de Dios, sino que es una persona totalmente diferente y empieza a bajar la guardia. Entonces, vamos a mirar cómo tenemos que ser gente disciplinada. Cuando usted es una persona disciplinada, usted puede permanecer año tras año, tras año, tras año en los caminos de Dios y no va a perder el fervor, el entusiasmo, las ganas, porque usted sabe que tiene que ser una persona de oración, lectura de la palabra, testificar, etc. Entonces se mantiene. El fuego hay que mantenerlo, el fuego hay que mantenerlo. Por eso usted mira en las escrituras diciéndole el apóstol: aviva a Tito, a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. O sea, tiene que haber siempre un avivamiento, siempre tiene que haber una entrega, siempre tiene que haber una búsqueda, día a día, porque podemos durar hasta 40, 50, 60, 70 años en el cristianismo y no podemos constituirnos en gente religiosa. El apóstol Pablo, quiero ver un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él empieza a plantar esta obra en Éfeso, que estamos hablando, Éfeso está ubicado en Asia Menor. Los primeros 100 años fueron plantadas las 7 iglesias de todo lo que es Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Sardes, etc. Lo desea. Y el apóstol Pablo empieza a plantar esta obra en Éfeso y lo miramos al apóstol Pablo, que hay muchas cosas que él tiene que quitar para poder que la obra se plante. Por ejemplo, tenía una lucha fuerte con Diana de los Efesios, y cuenta la historia que dice que hasta 50 años después el ídolo ese cayó, pero al instante entraron en toda una guerra hasta que la obra fuera plantada. Tenemos un texto en Hechos capítulo 19, verso 19, donde nos dice que, o sea, lo que la gente de Éfeso hacía y que el apóstol Pablo tuvo que enseñarles para que hiciesen cosas interesantes. Hechos 19, ¿qué dice? De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos.
y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Si había mucha gente dentro de la iglesia, había mucha gente dentro de Éfeso que eran practicantes de la brujería, etc. Y cuando Pablo agarra, los enseña, según la historia, porque se ve pero no se mira así tan marcado, Pablo dura aproximadamente 3 años en Éfeso, dedicando a discipular en las escuelas de diferentes hombres, porque él sabía que tenía que dedicar tiempo a instruir, a formar, a capacitar a la gente de Éfeso para que fuera una iglesia fuerte. Si él no lo hacía así, no iba a tener el resultado que debía tener. Por eso la Biblia dice, los enseña, y de ser discípulos. No diga ser profesores de fe, y de ser discípulos a todo pueblo, lengua y nación. El apóstol Pablo dominaba claramente eso, entonces él empieza a trabajar con ellos, queman todo lo que era más de 50, más de 50 plata, ¿había ahí? 50,000. 50,000, ok, monedas de plata en el territorio de Éfeso, y entonces uno logra mirar toda la lucha que tiene para poder plantar la iglesia. Estamos hablando aproximadamente por ahí de los años 40, 50, que la obra se planta. La gente ubica la carta, pero el tiempo que se planta la obra a veces les cuesta ubicarla. Entonces, hablemos, por así decir algo, hablemos de 45 a 50. Pablo empieza su ministerio, él es contemporáneo con Jesús. Y en el año 66 él muere, entonces tiene ese periodo del tiempo de Jesús al tiempo 66 aproximadamente. Entonces, para hacer su trabajo, entonces ahí está un tiempo aproximado donde el apóstol planta la obra en Éfeso, la instruye, la forma, la capacita. Ok, una generación más adelante, que sería aproximadamente 40 años, que es una generación, podemos lograr lo que está aconteciendo aquí. Ven lo que está aconteciendo aquí en la iglesia de Éfeso. Es la misma iglesia que el apóstol Pablo planta. Nada más que estamos hablando aproximadamente unos 40 años después de que el apóstol Pablo les instruye, les forma, les capacita. Para que sean gente del reino, para que sean gente que logren alcanzar lo que el apóstol Pablo quería. ¿Quién es la iglesia? La iglesia de Éfeso. ¿Qué aconteció con ellos? Descuidaron el primer amor. ¿Cómo? Descuidaron el primer amor. Ya no era aquella iglesia de ayuno, de oración, de fuego, de entrega, de búsqueda, no. Se dedicaron, pensaron, muchas veces como lo hace el bautista, pensaron que mejor trabajamos y oramos menos. Trabajamos y oramos menos. Y en el reino de Dios no funciona así esto. Se ora más y se trabaja. Se ora, primero se ora, se dedica tiempo exclusivo a Dios, y después, cuando he entrado en tiempo, en intimidad con Dios, tengo para poder dar. Pero mucha gente a veces me da risa, porque hay gente que a veces ni oran para ministrar la palabra, y entonces no logran entender cómo funciona este reino. Primeramente intimidad, entrega, búsqueda, dedicación a Dios, y después salimos a servir. Dice que dijo Jesús, de su interior tienen que brotar ríos de agua viva. Si no podemos hacer la sed de la gente, ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos estado dedicando tiempo exclusivo a la presencia de nuestro Dios? ¿Quién descuidó? ¿Quién es la iglesia? La iglesia de Éfeso, la generación del relevo. ¿Quién? La revelación del relevo. Es la iglesia que descuidó la intimidad con Dios. ¿Quién? Los llamados a la santidad. ¿Quiénes eran esa iglesia? Los llamados a la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El escritor aquí de Hebreos es muy claro cuando habla de que tiene que haber una vida de santidad en la persona que dice: amo y quiero seguir al Dios de los cielos. Si no hay vida de santidad, preocupémonos, porque la Biblia dice que sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando vos buscas, ¿qué significa santidad? Lo que significa es apartado, separado. Entonces tenemos que separarnos para estar un día delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Quién era la iglesia? Los que trabajaron arduamente. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? Gente que trabajó arduamente. Qué interesante. Trabajaron arduamente. ¿Quiénes? Los que tuvieron paciencia, tenían paciencia, trabajaban arduamente. ¿Qué es trabajar arduamente? Trabajar arduamente es que usted termina de hacer su trabajo cotidiano para subsistir, y usted empieza y le da con lo espiritual, puede llegar tarde de la noche y al otro día lo mismo, sigue trabajando en lo secular y sigue trabajando en lo espiritual. Entonces se llega a catalogar, porque el Espíritu de Dios es el que dice que la iglesia es una iglesia trabajadora. No es mentira, era una iglesia trabajadora, trabajaba arduamente, dedicaba tiempo
testificando, hablando de las cosas de Dios. No era una iglesia vaga, totalmente diferente, una iglesia trabajadora, nada más que perdieron el norte. Pensaron que trabajando solamente era suficiente. No habían logrado entender y se entendieron, se hicieron unas pesadas de que primeramente debía haber intimidad con Dios para el servicio. Los que tuvieron paciencia, gente que tenía paciencia, esta gente, los que soportaron a los malos, o sea, tenían un discernimiento que ellos podían saber, los que decían llamarse apóstoles, y ellos sabían si eran o no eran, porque tenían un discernimiento, habían desarrollado aquel discernimiento que cuando llegaba alguien a ministrar, ellos sabían y decían, soy apóstol, porque siempre había apostolitos en el mundo, pero dicen, entonces se habla claramente de que esta iglesia tenían discernimiento claro. Los que tenían una doctrina sana, no había una doctrina errada, no, a los nicolaitas, todos ellos no aceptaban la doctrina de ellos, eran una gente con una doctrina sana. Recordemos que el que tiró los fundamentos, el que tiró el cimiento fue el apóstol Pablo, les enseñó. Estamos hablando de la generación del relevo, los que tenían discernimiento, los que habían sufrido y habían tenido paciencia. ¿Quiénes? La iglesia de Éfeso había sufrido. ¿Por qué había sufrido? Porque recordemos que en los primeros 100 años todavía usted estudia todo lo que es la historia de la iglesia y la persecución dura casi 300 años, que esa persecución tan fuerte, y entonces los cristianos sufrían fuertemente. Entonces se ha sufrido y habían tenido paciencia. ¿Quiénes? La iglesia de Éfeso, los que habían trabajado por amor al nombre de Cristo. ¿Quiénes? La iglesia de Éfeso, los que habían trabajado por amor a su nombre, los que no habían desmayado, o sea, no se habían desanimado, seguían trabajando arduamente, seguían trabajando, no desmayaban, no se desanimaban. Los que habían descuidado. ¿Quiénes? Los que habían descuidado el primer amor. ¿Cuál es la falla de ellos? No lograr entender cómo funciona este reino. Como nos pasa muchas veces a más de uno de nosotros, que pensamos que solamente trabajo y no hay intimidad con Dios. Tal vez agarra horas 5 minutos al día y con eso cree que puede hacer un gran trabajo para el reino de los cielos. Estamos equivocados. Este reino no funciona así. Este reino de gente entregada, gente que tenga intimidad con Dios para mirar la gloria de Dios de una manera linda, porque eso es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Pues esa iglesia que era un modelo de trabajo y era un modelo de gente que hacía cosas interesantes para Dios. Pero ¿qué acontece? Descuidaron el primer amor. La iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, decía que trabajaba, una iglesia que dedicó tiempo a las cosas de Dios, pero no lograron entender que no podían descuidar la intimidad con Dios. ¿Qué nos enseña? Esta iglesia, ¿qué nos enseña a nosotros? Que cuando queremos servir a Dios, tenemos que tener intimidad con el Dios de los cielos. No debemos descuidar la intimidad con Dios. No podemos descuidar la intimidad con Dios. Un ejemplo bíblico que nos deja a nosotros una enseñanza fundamental es Jesús, el maestro. Usted mira el maestro en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta vigilia. Usted mira al maestro dedicando tiempo a orar con el Padre, porque él sabía que el secreto para lograr ver cosas sobrenaturales, milagros, ver cosas en el reino de los cielos, era estar en una relación linda con Dios. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros en esta hora. Gente que tenga intimidad con Dios, gente que dedique tiempo exclusivo a la presencia, gente disciplinada, porque si nosotros no nos disciplinamos, entonces hoy oro y mañana no oro. Tenemos que tener gente disciplinada. Nosotros somos disciplinados para lavar los dientes, nosotros somos disciplinados muchísimas veces la hora de almorzar, la hora de tomar café, etc. Somos disciplinados para nuestro organismo, cuanto más para las cosas de Dios. Somos llamados a ser gente disciplinada para que no descuidemos la intimidad con Dios. Llega el momento en que en su vida se hace una costumbre. Cuando se dura 3 meses haciendo lo mismo, llega el momento que se hace una costumbre. Por eso usted mira ahora montones de gente que ya tienen como 7, 8 meses de no congregarse
y se les hace una costumbre y después no quieren volver a la iglesia porque ya es una costumbre. Yo miro y a mí me dice, Madino, tenemos que restaurar toda la iglesia. Hay que restaurar toda la iglesia porque la gente entra en un conformismo, en una indiferencia, y ya estoy bien, pago los diezmos, oro en mi casa, etc. Pero nosotros somos, la iglesia es una comunidad viva, es un ente que Dios lo ha llamado para vivir en comunidad. Entonces, mis amados, los dejo con este pensamiento. Cuidado con el descuido del primer amor. Somos gente que tenemos que tener intimidad con el Dios de los cielos. Intimidad, como lo tuvo Jesús. Esa es la enseñanza. Jesús tuvo intimidad con el Padre. Usted y yo queremos tener ministerio de bendición, de victoria. Tenemos que tener intimidad con el Padre, como lo hizo Jesús. Gracias te damos, Señor Dios de los cielos. En esta hora, Padre, compartido tu palabra, Dios. El descuido de dejar la intimidad contigo, dejar el primer amor. Oro delante de tu presencia, Dios. Si hubiese alguna persona, Dios, que nos está escuchando, nos está viendo en esta hora, Dios, y dice, he descuidado mi intimidad, soy un religioso, ya prácticamente no dedico tiempo a las cosas de Dios. Yo oro en esta hora declarando, Dios, que se activa, hay una activación poderosa de parte de Dios sobre la vida de cada una de las personas que en este momento pueden escuchar y que dice, yo estaba en esa situación, yo he estado en esa situación, que he descuidado la intimidad con Dios, no he dedicado el tiempo que tengo que dedicarle a Dios. En esta hora oro y declaro en el nombre de Jesús que viene una unción fresca del poder del Espíritu de Dios sobre la vida suya y se levanten en una unción de poder en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios de los cielos me los bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima vez. Les amamos con todo nuestro corazón. Gracias.